Bien, queridas, les doy la bienvenida a esta nueva reunión sobre la oración, ¿no es cierto? Habíamos visto algunos salmos la semana pasada, con la cual intentamos comprender la experiencia de fe del salmista, para así ir comprendiendo también nuestra propia experiencia de fe. Leímos varios salmos y dejamos dos salmos de tarea. ¿Se acuerdan de cuáles fueron? 12 y 13. Muy bien, 12 y 13. Entonces vamos a ir ahora mismo a la lectura de esos salmos para ver cómo nos va, qué cosas recibimos y qué experiencias compartimos. Vayan buscando Salmo 12 en la mitad de sus Biblias, si no pueden solo escuchar. Como el Salmo 9 se divide en dos, ¿es el Salmo 11 o el 12? Es el Salmo que tiene el número 12. El tema es que en las traducciones que se dieron en la época medieval, resulta que en el catolicismo romano se tradujo el Antiguo Testamento desde la versión en griego, que se llama Septuaginta. Está la Biblia hebraica, que se llama, que es el Antiguo Testamento en hebreo que usan los judíos, que es el escrito más autorizado, podríamos decir, de la información y predicación del Antiguo Testamento. Y hay una traducción de ese Antiguo Testamento hebreo al griego, que hicieron la comunidad judía en Egipto, porque como estaban bajo el imperio griego alrededor del siglo II a.C., ellos tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego porque las personas ya no hablaban tanto hebreo. El problema está en que cuando Jerónimo, gran traductor de la Biblia en el siglo V, si no me equivoco, o IV, tradujo la Biblia al latín, produciendo lo que se llama la Vulgata, la Biblia del pueblo, del vulgo, se hace en latín porque el latín es el idioma del pueblo. Él elige el idioma griego para la traducción. Como el Nuevo Testamento estaba escrito en griego, también eligió el Antiguo Testamento en griego, porque el griego era el idioma de la sabiduría, de la inteligencia, de la mejor expresión, de la mayor cercanía con Dios en el lenguaje, algo bien místico también, y que se acercaba mucho a lo que es la filosofía griega, ¿no? Entonces el lenguaje griego era muy apetecido. Entonces se toma el griego para la traducción de la Vulgata. El problema está en que la Biblia hebraica en hebreo y la Septuaginta en griego no son iguales. Tienen distintos libros, en el caso de la Septuaginta, tiene agregados que la Biblia hebrea no tiene. Por eso existe en las Biblias católicas algo que se llama los deuterocanónicos, libros que ingresan al canon de la Biblia en segundo lugar, deutero en segundo lugar, y el canon es esta cajita que se cierra en donde se dice estos son los libros de la Biblia y estos son los que la tradición de la Iglesia reconoce como libros sagrados. Lo cual es muy importante porque en este caso la Biblia hebraica nos da una visión más certera de lo que ofrece la Biblia griega, ¿ya? Porque siempre se aprovecha mucho más y se valora mucho más el texto que es más antiguo, porque mientras más nuevo es el texto, o más copia o más traducción tiene, es más probable que la mano humana haya hecho algo, ¿no?
Por eso tenemos distintas versiones de hechos de Jesús, de palabras de Jesús en los distintos evangelios, ¿no? Que no significa que haya uno real y otro falso, sino que las distintas experiencias con Jesús dieron distintos relatos. Y eso es lo hermoso de la Biblia, que no es como un libro de leyes en donde simplemente se lee de una manera, como muchos pretenden leer el Corán, por ejemplo, y no otra cosa. ¿Mm? Bien, entonces, el problema está en que en el caso de los salmos, por ejemplo, hay un salmo que es el Salmo 9, precisamente, que se divide en dos. Entonces, lo que está entre paréntesis es lo que aparece en el orden de la Biblia Septuaginta griega. Y lo que aparece en el número grande, como el Salmo 10, por ejemplo, que tiene el 9 al lado, es el orden hebreo. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Por eso el Antiguo Testamento en las Biblias católicas tiene 7 libros más que en las Biblias protestantes, porque cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, él pensó y dijo, bueno, ¿quiénes son los que saben del Antiguo Testamento? Bueno, los judíos. Así que vamos a pescar la Biblia de los judíos y vamos a utilizar el Antiguo Testamento en el idioma original, atendiendo a este dicho italiano que dice tradutore traditore. El que traduce traiciona, porque cada vez que uno traduce algo, esa traducción no es fiel. Es imposible que sea fiel al original, porque en toda traducción hay una interpretación. Correcto. Sí. Es imposible que sea igual. Obviamente que uno puede hacerla más literal o no, pero es imposible que sea igual. Por eso Lutero eligió los idiomas originales para traducir su Biblia, y luego todo el mundo siguió ese ejemplo para traducir la Biblia en los otros idiomas, lo mismo en castellano, etc. Esa es la razón. Ahora entonces, vamos al Salmo 12. Dice así: sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios engañosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios engañosos y las lenguas jactanciosas de los que dicen, en la lengua está nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién nos dominará? Por los sollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahora me levantaré, dice el Señor, y daré mi ayuda al que suspira por ella. Las promesas del Señor son sinceras, como plata purificada en el crisol, depurada 7 veces. Tú nos protegerás, Señor. Nos preservarás para siempre de esa gente. Por todas partes merodean los malvados y se encumbran los hombres más indignos. ¿Qué experiencia vemos en este salmo? Experiencia parecida a la de ahora. Tiene vigencia plenamente. No hay ningún cambio. ¿Y qué nos dice eso? Que no hemos aprendido nada. Claro. O que al menos nos cuesta bastante aprender. O que la debilidad del ser humano es como que la identifica. Claro, esto porque nos hace pensar. Porque ha permanecido desde siempre. Es claro aquí la visualización del salmista de la realidad humana. Dice, ha desaparecido la lealtad entre los hombres, se refiere a las personas, no solamente a los varones, ¿no? Pero la pregunta real es, ¿alguna vez hubo lealtad entre los seres humanos?
Es muy importante siempre recordar que nuestros mitos de origen, como se llama, nuestros textos fundacionales en cuanto a la comprensión religiosa del ser humano, como aparece en los primeros 11 capítulos del Génesis, dígase la creación, Adán y Eva, la Torre de Babel, el diluvio, etc., que son relatos que ciertamente no son históricos, buscan comprender la realidad de fe, por qué la vida, por qué la muerte, por qué la mujer sufre con el embarazo, por qué el hombre trabaja, por qué a veces tiene que hacerse daño trabajando, por qué la serpiente es un animal tan malo, por qué los diluvios matan tanta gente, etc. ¿Por qué existen las lenguas, por ejemplo, en el caso de la Torre de Babel? Estos relatos buscan una comprensión desde la fe, que era la ciencia de la época. Ya antes no había ciencia como la tenemos hoy, la ciencia era la fe. Y lo que se sabía desde la fe, por la experiencia, la contemplación de Dios, o de los efectos divinos, de lo que se llama de las hierofanías, en la fenomenología de la fe, es decir, aquellos aspectos sagrados, de elementos sagrados que se van tornando sagrados para la experiencia de fe. Se van forjando alrededor de ellos estos relatos, leyendas, mitos, que buscan comprender, que buscan solo comprender por qué el ser humano es como es, por qué Dios actúa como actúa, por qué al fin y al cabo nacemos y morimos. En ese sentido, por ejemplo, si vemos el relato de Adán y Eva, es muy, muy importante que lo entendamos desde la realidad humana. Piensen que es el texto fundante de la humanidad como tal y de la creación del mundo, y no pasa nada bueno. No duran nada. Adán se aburre, entonces Dios le da a Eva. Después, Eva con Adán, siempre recuerden, estaban juntos, comen del fruto prohibido, entonces tampoco le hacen caso a Dios. Después se echan la culpa mutuamente, porque cuando Dios le dice algo a Adán, Adán le dice, no, pero si fue Eva, y Eva le dice, no, pero si fue la serpiente. O sea, es un fiel reflejo de lo que somos como seres humanos, ni siquiera en la poesía romántica. Es un fiel reflejo. Y luego, como si fuera poco, Caín mata a su hermano Abel. Los primeros hijos, entre comillas, de la creación de la humanidad se matan entre ellos. O sea, ese es el piso que tenemos como humanidad desde la experiencia religiosa. Y después nos dice que eran todos malos y que Dios decide eliminarlos a todos el diluvio. Chuta, más encima. O sea, buscamos comprender por qué la gente es tan mala. Y cuando hay uno bueno, es como que se exalta ese bueno. Pero, por ejemplo, en el caso de Noé, Noé no era ningún santo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace Noé cuando se baja del arca? ¿Se acuerdan? Lo que haría cualquier hombre, bien machista, al estar mucho tiempo encerrado. ¿Qué es lo que hace cuando se baja del arca Noé? Se emborracha, ¿no? Entonces aquí ni siquiera alcanza para poesía, no, es toda realidad humana, en donde desde la fe podemos entender que, en primer lugar, el resto no es nada de bueno, pero en segundo lugar, que nosotros tampoco somos tan buenos. O sea, no es solamente decir, oye, el mundo que está malo, oye, ya no queda nadie leal en este mundo. Bueno, pero yo también soy parte del mundo y me pasaría de Barça si es que creo que yo soy el único leal, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a juzgar a los demás y además creernos superiores, que es el peor peligro que podemos tener, al cual podemos caer. Porque al momento en que yo me creo superior, significa que tú eres inferior, que vales menos que yo, y por ende mi vida es más importante que la tuya, y a la larga, como ya sabemos, cómo termina la historia, yo te mato a ti. Te elimino.
te discrimino, te echo, no importa, te hago desaparecer de cualquier forma posible. O te uso de esclavo. Así funciona el ser humano. Y es tan importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque trabajamos en este ambiente. Lo mismo sucede en la iglesia. Uno cuando llega a la iglesia pretende que sea todo perfecto, que todos nos llevemos bien, que no haya problemas. Y más encima uno tiene esta piedad, ¿no es cierto? Esta visión bueno, pero ¿cómo es posible que pasen cosas malas en la iglesia? ¿Cómo es posible que el pastor haga esto o que tal persona haga esto? Y se nos olvida que somos humanos. Se nos olvida que con fe o sin fe, con iglesia o sin iglesia, pucha, somos pecadores igual. Y estamos siempre prestos a tentaciones. Y eso solo nos hace humanos. No nos hace terribles, nos hace humanos. Y por eso es tan importante reconocer esa humanidad para que no nos engañemos a nosotros mismos y pretendamos que somos perfectos o somos mejores que los demás, solo porque vamos a la iglesia o porque creemos o porque simplemente tenemos un apellido compuesto. ¿Y dónde queda entonces el despertar de la conciencia? O sea, todo lo que se pretende analizar internamente dentro de cada uno y decir, bueno, yo tengo que mejorar en esto, en esto, en esto, y empezar a tomar acción y hacerse cargo de eso. ¿Dónde vamos entonces? Para eso está la vida en comunidad. Para que una vez que estemos en comunidad, podamos compartir nuestras alegrías, nuestras penurias, nuestras esperanzas y frustraciones, y podamos crecer juntos. Correcto. Pero lo más importante es que en ese crecimiento vamos rechazando el juicio. Sí. El juicio hacia nuestros pecados o el pecado del otro. ¿A qué voy? A que yo no estoy en la iglesia y no soy pastor de una comunidad perseguida en donde yo estoy revisando a ver quién cae primero o quién comete tal o cual pecado, sino que debemos estar juntos para recordarnos que en el pecado simplemente nos reconocemos como humanos y que si caemos debemos levantarnos, debemos ayudarnos. O sea, siempre se cae en el error, por ejemplo, de exigirle perfección a las personas. Y no podemos exigir perfección, ni en la iglesia ni fuera de ella, porque ninguno de nosotros lo es. Entonces, si Luna ahora, por ejemplo, se enamora de un colega en el colegio y le pone el gorro a su marido, no podemos echarla de la iglesia. Ella no es peor que nosotros. Simplemente cayó en ese pecado. Pero Karen, tú caes en otros pecados que no los conocemos. Correcto. La gran diferencia entre Karen y Luna es que el de Luna lo conocemos y el tuyo no. Correcto. Pero a la larga no sabemos qué tan desquiciada eres tú. ¿Ya? Y por otro lado, tampoco conocemos el corazón de Luna. Tampoco sabemos qué es lo que pasa por ella. ¿Por qué siempre hay que darle ese tinte de maldad, ¿no? Quizás se enamoró, quizás está pasando por un problema difícil, no lo sabemos. Por eso primero abrazamos, primero escuchamos, antes de apuntar con el dedo y decir, yo jamás haría eso, o lo que sea, ¿sí? Por supuesto que las cosas hay que trabajarlas, pero se hacen desde el amor y no desde el juicio. Y eso es lo que tanto tenemos que aprender, porque al momento en que empieza el juicio, rompemos la comunidad. Claro, pero ahí más que antes de la parte del juicio, es que yo tengo que darme cuenta yo y trabajarlo yo. Porque si no, entonces, o sea, no hay disposición para cambio, no hay disposición para evolucionar, para
para crecer, porque entonces simplemente no me hago cargo. Y que entonces, como estoy en comunidad, ellos me entienden y no pasa nada. Y claro, eso ahí no perdemos. Claro, perdemos Ahí no todos. pasa nada. ¿Por qué? Porque tú no reconoces tu pecado. Correcto. Tú no reconoces tus tentaciones. Y por ende, como a ti no te va a pasar lo que le pasó a Luna, entonces automáticamente tu mente te dice que eres superior a ella. Y que por ende ella es mala. Y como ella es mala y tú no haces lo que ella hace, entonces tú eres buena. Y ahí nuestra mente empieza a funcionar y a la larga, ¿qué es lo que siempre hacemos? ¿Qué es lo más fácil? Compararnos hacia abajo para que nosotros subamos más rápido. Entonces siempre nos comparamos con el peor. Claro, como yo no soy violador, entonces soy bueno. No sé si es tan así. Sí. Nos engañamos constantemente. Por eso lo que hace el salmista acá es contar una realidad, que es la realidad que él ve. Y que es una realidad que molesta, claro, uno se molesta cuando ve el pecado ajeno y uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente haga estas cosas? ¿O cómo es posible que me hayan hecho esto? Etcétera. Pero no podemos olvidar en ello que seguimos siendo todos humanos. Y que yo también se lo hice a alguien alguna vez. Que no puedo pretender solo enojarme con los de afuera cuando yo probablemente hice lo mismo de otra forma a otras personas en otros tiempos, o quizás ahora. Entonces, ese es el gran aprendizaje que tenemos que vivir como cristianos. El hecho de no juzgar. Siempre el ejemplo de Cristo va hacia ese lado, hacia esa experiencia, en donde Cristo no juzga a las personas. Cuando Cristo sana a la hija de una sirofenicia, si no me equivoco, y le cuenta al mismo Jesús, ¿no? Oye, tú tenés como 7 maridos ya, una cosa así. No le dice un juicio de valor, sino que simplemente da a conocer que él sabe y salva a su hija. Cuando Jesús rescata a la mujer adúltera, en ese texto que es uno de los más machistas que existen en la Biblia, ¿no? En donde la mujer está sola, es culpable del adulterio, el hombre no, etc. Jesús no le hace ninguna pregunta, salvo dónde están los que te juzgan una vez que se va. ¿Ya? Pero él le dice, yo no te juzgo. Ahora vete y pórtate bien para que no te expongas a estas maldades de los hombres. Cuídate, ámate. Pero no la trata mal, no le dice que es una pecadora más que el resto. Le dice, cuídate, yo no te juzgo. Y así lo hace con todos. Salva al hijo del centurión romano, que un centurión romano era como el dios de la muerte en ese momento, el militar que dirigía al resto de los militares que estaban matando gente. Claro, en el texto no aparece eso, aparece como alguien que está sufriendo por su hijo, pero era un asesino, digamos, y Jesús le salva al hijo. Entonces, lo mismo hace con el jefe de la sinagoga, que era probablemente un tipo requete contra discriminador, duro y malo, y Jesús le salva la hija. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, precisamente el del no juicio. Porque de otra forma nos vamos a estar matando entre nosotros. Y lo peor de todo, vamos a creer que nosotros jamás haríamos algo así, que yo nunca caería o que nunca voy a ser tan malo como el otro. Y eso destruye nuestra comunión entre nosotros. Porque al momento en que tú te crees mejor que yo, o yo mejor que tú, nos ponemos en un nivel en donde no hay comunión entre nosotros. En donde va a haber alguien más arriba y alguien más abajo. Y por ende, tu voz tiene que ser más escuchada que la mía, tus obras son mejores que las mías, etc. Y ahí nada sale bien después de eso. Por eso la experiencia de fe debe ser siempre real y no engañarnos. En la iglesia tenemos una lucha, que es la lucha de soportarnos mutuamente, de amarnos mutuamente.
no la lucha de ser perfectas palomas como ángeles que bajaron del cielo en donde no existe pecado, porque eso sería un engaño. Hay cosas que muchas veces no podemos controlar o que nos damos cuenta tarde. Por eso tenemos que aceptar nuestra humanidad y nuestras tentaciones para que así podamos también arrepentirnos y aceptar el perdón de Dios y el amor de Dios. Si no, todo pasa y no nos damos cuenta de nada. Y la vida no puede ser así. Y al momento en que alguien nos hace algo, ¡pum!, no le hablo nunca más, me voy. ¿Y dónde está nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo por soportarnos en el amor, por crecer juntos. Por eso pide protección de Dios, protección de ellos mismos, ¿no? Porque somos nosotros los que nos vamos dañando entre nosotros, a veces con querer, a veces sin querer. Ciertamente acá el salmista tiene una visión más elevada de sí mismo que del resto, ¿no? Él no se cuenta entre los infieles y no leales, ¿ya? Y también tenemos que aprender de eso. Es muy importante, por ejemplo, la misma experiencia del rey David, en este caso un salmo de David, ¿no? Que David se creía perfecto, se creía el mejor rey, muy hábil para la música, para la poesía, etcétera, y terminó matando a su general para quedarse con la señora. O sea, ninguno de nosotros está realmente ajeno a esa realidad. El tema es que ahora no lo siento, claro, ahora yo no quiero estar con otra mujer, ahora yo no quiero robar plata, ahora yo no quiero destruir algo, ya está bien, pero mañana no lo sabemos. Entonces no podemos simplemente escupir al cielo y pensar que somos mejores que los demás, sino que estamos en constante proceso de mejora, aceptando que yo también soy tentado y que tengo que hacerme cargo de esa tentación, porque hay tentaciones que son muy peligrosas. Y hay otras que simplemente me hago el loco y prefiero no hablar de ellas, ni verlas, y ver qué pasa. Por eso es tan importante la vida en comunidad, pero la comunidad real. No en la donde yo me enojo y me voy a la primera, sino que en la donde nos quedamos a defender lo nuestro, en donde no nos tomamos las cosas de manera personal, en donde entiendo que esto es un fin común y que no es para uno o para otro, en donde entendemos que somos distintos y que si tenemos distintas visiones políticas, que si tenemos distintas formas de educar a nuestros hijos, que si tenemos distintas formas de vivir, eso es parte de una riqueza comunitaria y no de una competencia que nos hace daño. Eso es aprender a vivir en comunidad. Porque es re fácil juntarse con los iguales, pues, con los que son iguales a mí, en donde decimos los mismos chistes y creemos las mismas cosas. No, pues lo distinto es que nos juntemos entre nosotros y que podamos hablar, que podamos expresarnos, que podamos llorar juntos, aunque nuestras vidas sean radicalmente diferentes. Y en donde mi primer pensamiento no sea el juicio, en donde yo no diga, oh, la Karen, por Dios, qué mujer terrible, sino que en donde yo pueda sentir compasión, en donde yo pueda mirar con amor a donde no hay amor. Y decir, bueno, la Karen necesita ayuda, entonces ahí tengo que estar. No importa si me cae bien o no, no importa si voy al cine con ella el viernes, no. Importa que yo quiero lo mejor para ella y por eso nos deseamos paz en los cultos, por eso leemos la palabra de Dios juntos, para buscar hacernos bien y no mal. Pero la Karen sabe, y yo también sé, que yo no voy a poder hacer siempre lo correcto con ella y que ella tampoco va a poder hacer siempre lo correcto conmigo y que va a haber días en que no vamos a estar de acuerdo, va a haber días en que incluso nos peleemos, pero
la comunidad de fe tiene que estar por sobre eso. Y ahí está donde realmente se ve la fe, en donde yo puedo dejar mi orgullo de lado y seguir conviviendo con ella, con todos, a pesar de nuestras diferencias, en donde podemos conversarlo, en donde ella no se transforme en un enemigo para mí, solo por ser diferente. Obviamente que todo esto se da dentro de un marco de comunión cristiana en donde hay límites, ¿no? Claramente, si hay uno de nosotros que está haciendo daño a otros, si está mintiendo, si está haciendo algo que se nota y todo eso, bueno, obviamente que hay que detenerlo. Pero no significa echarlo, ¿m? O ajusticiarlo. ¿Sí? Veamos el Salmo 13. ¿Les iba a decir algo? Una pregunta, dice, las promesas del Señor son sinceras, como plata purificada en el crisol, depurada 7 veces. ¿Eso tiene algún significado? Se refiere a la perfección. La purificación 7 veces se refiere a que la promesa de Dios es perfecta, es eterna. El número 7 siempre es este número de la completitud total, de lo exacto, de lo que debe ser. Entonces, las promesas sinceras de Dios son perfectas porque Dios es perfecto y Dios es el único perfecto. Es una simbología al respecto. Es como que yo te diga que son más blancas que la nieve o más luminosas que el sol. Vayamos al Salmo 13, ¿les parece? Dice, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? ¿Eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Mírame, respóndeme, Señor Dios mío, ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. ¿Cuántos no hemos pensado alguna vez en estas palabras, no? Hasta con enojo, con frustración. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me toca sufrir? ¿Hasta cuándo me toca esperar? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Hasta cuándo me siento olvidado? Esa es la realidad del dolor. Cuando sufrimos, cuando estamos en angustia, cuando sentimos dolor físico o angustia y emocional, nos oscurecemos, nos olvidamos incluso de nuestros fundamentos más preciosos. Y hasta podemos dudar no solamente de lo que somos, sino también de lo que creemos. Porque el dolor duele y destruye, nos rompe por dentro, nos quita la esperanza y nos hace dudar de todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya no aguantamos más. Es por eso que puede pasar que como seres humanos nos sintamos olvidados por Dios. Es muy contingente recordar las palabras de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz recita el Salmo 22,
Señor, ¿por qué me has abandonado? Claro, a nosotros nos quedó de la tradición de las palabras de Jesús solo ese verso, el verso 1, pero el Salmo es muy largo y termina lleno de esperanza. Pero Jesús como ser humano tiene derecho a sentir desamparo, a, a recibir su dolor como la frustración total, como la soledad total, porque en el dolor estamos sintiendo todo y a veces ese dolor no te permite pensar ni creer. Por eso no podemos llegar y siempre, como se hace en muchos lados, decirle a la gente, nada, no te preocupes, entrégale tu dolor a Dios. O que te diga, no, si Dios no te dio nada que tú no puedas cargar. Eso no sirve. Eso no sirve porque eso no te quita el dolor real y todo lo contrario, te hace creer que tu dolor es irreal y que tú puedes eliminarlo así nomás, solo porque Dios existe. Y eso es un error. O cuando fallece alguien y te dicen, no, no te preocupes, no tienes que estar triste porque ahora está en un lugar mejor. Bien, gracias por decirme que está en un lugar mejor, pero sigo triste o no puedo estar triste. Sí. O sea, ¿por qué tengo que estar feliz si estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que engañarme si estoy sufriendo? ¿Por qué tú me dices que no puedo sufrir cuando estoy sufriendo? Y puedo sufrir con Dios también. Pero el dolor no se quita con una poesía o solo con un abrazo. El dolor es algo con lo cual aprendemos a vivir. Y hay dolores que no se quitan nunca. Y hay otros que van aminorando y otros que desaparecen. Pero acá tenemos que aprender a vivir con ciertos dolores. Y de eso se trata también la vida de fe, dándonos la posibilidad de sufrir y de sentir un dolor a veces tan profundo que nos hace dudar de todo. ¿O acaso no somos humanos? Imagínense lo mal que nos hace como cristianos, como seres humanos, que cuando uno está sufriendo, más encima te hagan sentir mal y te golpeen en el suelo por tus dudas, porque no estás confiando plenamente en la voluntad de Dios, por ejemplo. Cuando nadie puede controlar el dolor así nomás. Ahí se nos quita todo lo cristiano y lo humano. Y queremos engañarnos como a decir, ah, pero si tú eres creyente, entonces ¿cómo vas a sufrir? Y no, nosotros como creyentes también dudamos, también sentimos desesperanza, no tenemos todas las respuestas y tampoco conocemos todos los caminos. Déjennos sufrir tranquilos y recuérdanos que Dios está con nosotros. Recuérdame que Dios está conmigo en el dolor. Hazlo, recuérdamelo todos los días, pero no me juzgues si en algún momento no lo siento. Solo quédate conmigo y recuérdamelo. Porque puede que mi dolor sea tan grande que no pueda ver más allá. Pero si tú me ayudas, no voy a caer en el hoyo y voy a volver, voy a seguir confiando. Y ahí volvemos una vez más a la comunidad. Vamos a echar a la persona que pierde la fe porque perdió a un familiar, porque está sufriendo. Todo lo contrario. Tenemos que recordarle con nuestro amor y nuestra compasión
que Dios sigue estando. Con la oración constante, que Dios sigue estando. Por eso las palabras de este salmo son tan duras, son tan fuertes. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada y habrá pesar en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Me pasan injusticias. Mírame, ilumina mis ojos porque ya no veo nada. Yo confío en tu misericordia, dice. Que mi corazón se alegre porque me salvaste. Ahí está el tema. El cristiano, el creyente, logra ver salvación a donde el mundo ve perdición. Y esa debe ser nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje y nuestra forma de vivir. Ahí es donde tenemos que poner el fundamento. No en decirle a la gente que no sufra, no en decirle a la gente que no dude, todos podemos dudar, tampoco es para jugar con la duda, pero eso es humano. Debemos recordarnos continuamente que nosotros somos salvados por Dios, no salvados de la cosa exacta de la enfermedad, de la muerte de un ser querido, de la pérdida del trabajo, de una crisis política, etc. No, somos salvados como personas por Dios, de la cual nosotros vivimos y vivimos de verdad. En la angustia, en el dolor, en la problemática. Y ahí entonces empezamos a entender la dinámica de la fe, en donde yo no tengo que estar todos los días feliz y muerto de la risa por ser creyente. No, estoy seguro que Dios está conmigo y por ende puedo vivir en la angustia, puedo vivir en el dolor y puedo vivir en las dudas. Pero sí tengo una certeza, y esa certeza es que soy salvado por Dios. Y que no requiero de salvaciones humanas. Y por eso mi corazón puede estar alegre, porque hay días en donde mi corazón no quiere estar alegre. Pero si logro reconocer la alegría en Dios, si logro reconocer la paz en Dios, si logro reconocer que mi fe no depende del dolor, que mi fe no depende de la angustia, que mi fe no depende de la vida de las demás personas, sino de Dios, entonces puedo tener su salvación y puedo sentirme y vivir como un salvado, para bien, para la vida, y así no morir mientras estoy vivo. No entregarme simplemente a la muerte y al sinsentido o a la soledad absoluta como si no hubiera Dios. Que ese es el problema. Cuando de pronto nos empezamos a olvidar de todo, nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de Dios, claro, porque nosotros somos el centro del mundo y porque yo estoy sufriendo. Pero la vida es mucho más que eso. Y eso es lo que tenemos que recordarnos, que nuestra salvación no depende del momento exacto, del accidente, de la enfermedad, de la muerte, sino de nuestra eternidad con Dios. De, tal como veíamos antes, de las promesas eternas de Dios. De la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios está por sobre las fuerzas del mal, las fuerzas de la enfermedad o de mis discapacidades físicas o emocionales. Cuando empiezo a reconocer eso, empiezo a vivir de verdad. Entonces ahí entiendo que el dolor, la angustia, no me separa de Dios, sino que Dios siempre va a ser mi bastón, en donde me pongo de pie, aunque no tenga pies. Porque dejo de depender solo de mí y empiezo a depender de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir como cristianos. Porque si no, siempre quiero hacerlo yo, siempre quiero ser yo el poderoso, yo el que se mejora, y yo el que se sana. Y debo aprender a vivir en Dios, para que cuando yo esté lleno de Dios, pueda superar
las dudas, los dolores, las angustias de la vida cotidiana. Y no engañarme, como diciendo que si Dios está, entonces no va a pasar nada. No, pero si Dios no controla nuestras vidas como si fuéramos títeres, sino que nos deja vivir en libertad. Y esa libertad es una ganancia maravillosa para nosotros como humanidad, pero debemos entender que en la libertad también hay dolor. Y como cristianos vivimos en el dolor y lo aceptamos como es. Parte de nuestra fragilidad como seres humanos, fragilidad que vivimos con Dios, fragilidad en donde nosotros estamos llenos de Dios y así, llenos de Dios, vivimos en todo lo que nos falta. Llenos de Dios, somos fuertes en nuestras debilidades. Llenos de Dios, vamos superando los obstáculos de la vida. Si no nos caemos, nos oscurecemos, nos perdemos. Y lo único que logramos con eso es que Dios sea el culpable de nuestras penurias, en vez de hacernos cargo de nuestras penurias, que muchas no podemos controlar, otras quizás sí, pero que son parte de la vida real solamente. No es que Dios esté jugando a los dados en el cielo con nosotros y le esté diciendo, oh, mira, voy a ver si es que la Gisela soporta esto. ¿Ah? Vamos a ver si tiene fe, ¿no? Al estilo de Job. No, no estamos para esas cosas. ¿No? Dios quiere que nosotros vivamos en paz, que seamos felices, no anda probando nuestra fe. Somos nosotros los que tenemos que probar nuestra fe para ver si podemos usar esa fe para vivir mejor, para vivir bien, para sentir una paz real. Y no creer que estamos caminando sobre nubes y caernos en el suelo. La esperanza en Dios no trata de una esperanza en donde no pasa nada. La esperanza en Dios trata de que pase lo que pase, estamos con Dios. Y siempre pasan cosas. Pero nosotros nos engañamos una y otra vez, haciéndonos pensar que la paz de Dios es en donde no pasa nada alrededor, en donde nadie nos molesta, en donde no hay guerras, en donde nadie se pelea con nadie. No, pero eso no es paz. Eso es un autoengaño. Simplemente cierras un ojo para no ver. La verdadera paz en Dios es en donde yo puedo vivir con paz en mi corazón para hacerme cargo de cada batalla que yo tenga que brindar, que yo tenga que luchar y que yo tenga que superar. Y lo hago con paz, no siendo víctima, no sintiendo lástima de mí mismo o no creyendo que soy yo el centro del universo y que soy el único que sufre. Eso es tener paz y esperanza. Recordemos siempre que para eso está el Apocalipsis, ¿no? Un libro de resistencia. Por eso se escribe así, para que resistamos, para que aprendamos a ver que aunque estemos vivos o muertos, siempre estamos con Dios. Aunque estemos libres o perseguidos, estamos con Dios. Aunque estemos sanos o enfermos, estamos con Dios. Aunque vivamos injusticias o estemos en justicia, lo hacemos con Dios. Aunque no nos pase nada o nos pasen muchas cosas, estamos con Dios. Y así vivimos los cristianos. No esperando que el mundo deje de girar, sino que gire con Dios. Por eso, el salmista que entiende eso dice, desde el dolor, desde la angustia, desde su soledad, yo confío en tu misericordia. No te veo ahora, no te entiendo, no sé por qué no me pescas, no sé por qué no me hablas, no sé por qué no te siento, pero yo confío en tu misericordia. Yo confío en que estás y mi corazón puede alegrarse porque siento tu salvación, que va más allá de mi momento actual, que va más allá de mi dolor actual, porque tu salvación es eterna. Y a pesar de estar en pleno sufrimiento, entiende que Dios le ha favorecido. Claro, con la fe, con la fuerza de esa fe, para poder hacerse cargo de todo lo que aún tiene que hacerse cargo. Por eso los salmos son tan importantes para comprender la fe y la importancia de la oración, porque nos hablan de una vida real, de una fe real,
de una lucha real, de dudas reales y también de una confianza real. No es solo poesía bonita, no, esto es realidad. El salmista está enojado, está triste y siente que Dios no lo escucha, siente que Dios no está. Pero así y todo, sabe que por sobre su percepción de la realidad, Dios sí está. Aunque no lo vea, sabe que está. Y ese es el ejercicio que también nosotros debemos hacer para tener una fe firme, tanto en las buenas como en las malas. Que así sea en la experiencia de fe de cada una de ustedes. Amén.